La otra vez hablamos, incluso hablamos contigo, Maggie, cuando estaba preparando este proyecto, hablamos del proyecto de ley del teletrabajo, ¿te acordás? Sí. De Sanguinetti, que finalmente se 16 transformó. meses tardó en La verdad aprobarse. que bastante veloz, ¿no? Para lo que son a veces los letárgicos Sí. a nivel de los procesos parlamentarios, Sí, pero ¿no? pasamos casi 1 año y medio en condición de teletrabajo sin una Eso legislación que lo también es amparara. cierto, es cierto. Claro, fuimos como ensayando y Exacto. aprendiendo de esta nueva herramienta que siempre hemos dicho ha venido para quedarse, Sí, porque si Y bien con la, muchas la ganas de quedarse, pandemia, ¿no? con sí. muchas ganas de quedarse. Muchas Sí. ganas de quedarse los que A están ver, y teletrabajando. con muchas dificultades en su aplicación también va a tener ahora, porque ayer el propio ministro Mieres decía, ministro de Trabajo, decía, bueno, la dificultad que se le presenta al ministerio son los controles y las fiscalizaciones, porque ¿cómo hace el ministerio para entrar a un domicilio privado, que es propiedad privada, a Claro. hacer un contralor de si el trabajador está trabajando en las condiciones que acordó con la empresa? Exacto. Entonces, ese es Y una culturalmente el laguna. uruguayo no está acostumbrado a denunciarlo, por así decirlo, ¿no? Por el temor a perder el trabajo, por los riesgos que puede tener, ¿no? Porque el ministerio podría generar una vía que ya la debe tener de denuncia si es que el trabajador entiende que está incumpliendo la ley y las condiciones, pero es difícil. Lo que pasa es que, bueno, lo cierto es que es un acuerdo entre el trabajador y la empresa de cuántas horas se va a trabajar, de en qué modalidad se va a trabajar. Y por fuera de esas horas es donde se dice, bueno, el trabajador descansa, o sea, no está autorizada la empresa a molestar al trabajador en el horario fuera del que se estipuló. Exacto. También ¿Qué tema ese? es otro tema también. Y ¿viste? que desafía también a los propios límites de uno. Exacto, ¿no? los propios límites de uno, porque uno está en casa, es distinto trabajar en casa, ¿está? Por allí desde COFE se dice, bueno, también hay que ver si el trabajador no está perdiendo, porque tiene un gasto de electricidad, le altera el funcionamiento familiar, todas esas cuestiones también pueden ser, no es que no estemos en contra, dice COFE, pero nos genera una serie de dudas el pensarnos el trabajo de esta manera, ¿no? Entonces, realmente, la ley se echó a andar, seguramente pueda tener algún ajuste, alguna modificación, pero lo interesante de ver es cómo lo están mirando las personas, los empresarios, ¿no? Estamos allí en vía Zoom con Leonardo Loureiro, que es el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. ¿Cómo estás, Loureiro? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Están preparadas las empresas para empezar a integrar esta ley que, bueno, claramente ya se empieza a aplicar, ¿no? Primero era una ley que nosotros estábamos buscando desde 2009, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás que estábamos buscando ese tipo de reglamentación, no tanto regulación. Y bueno, cuando nos sorprendió la presentación de la senadora Sanguinetti, lo primero que hicimos fue trabajar con ella, darles algunos aportes que veíamos nosotros los empresarios, y obviamente asistimos a las comisiones de trabajo en el Parlamento para dar nuestra opinión y tratar de mejorar aún más la propuesta de ley. Era una ley necesaria, era una ley que nosotros, hoy, previo a la ley, hay una cantidad de zonas grises y contingencias que son muy difíciles, algunas las plantearon ustedes, ¿no? O sea, hay leyes estrictas en el Uruguay para el tema del cumplimiento horario. Y el tema de la flexibilidad horaria no es una petición de los empleadores, sino que es más un pedido que nos hacen los colaboradores de las empresas, ¿no? O sea, las personas que trabajan para nuestras empresas lo que quieren es a veces poder ajustar los horarios en base, por ejemplo, a estudio, en base a situaciones familiares. Y bueno, la pandemia pasó al otro extremo, ¿no? O sea, estuvimos todos en el teletrabajo. Claro. El gran tema, más que de la aplicación, de la pregunta que hacían ustedes, es muchas de nuestras empresas, no los empresarios, sino los trabajadores, estamos viendo cómo hacemos para que vengan a trabajar a las oficinas. Claro. O sea, que en realidad es un deseo principalmente de los trabajadores. Loureiro, ¿cómo se ha podido también de alguna manera capitalizar estas posibilidades? Por ejemplo, ampliar el trabajo al interior, por ejemplo, darle posibilidades a madres en etapa lactante o en etapa de gestación de su bebé, la posibilidad de también teletrabajar. ¿Cuáles han sido los beneficios, más allá de los desafíos que sabemos que existen, pero cuáles han sido los desafíos que han cambiado un poco el mapa también laboral? Esa pregunta, Maggie, es espectacular porque justamente uno de los grandes temas que teníamos nosotros como contingencia laboral es que no podíamos tener profesionales y talento contratados desde ciudades de cualquier parte del país. Claro. Entonces, si queríamos tener un ingeniero trabajando en Cardona, tenía una cantidad de contingencias porque no tengo una oficina. O sea, una forma de trabajar en el interior, que muchos nosotros las tenemos, es que tenemos oficinas
esas oficinas están con todas las solicitudes que nos pide la Dirección Nacional de Trabajo y obviamente es como bien decían ustedes, es inspeccionable, se puede verificar todos los aspectos de cumplimiento laboral, pero si tengo una persona que está en su casa, no tengo una oficina, ¿y cómo hago para contratarlo si quiere trabajar desde el lugar donde vive, donde está mucho mejor, acompañado, sin desarraigo? Entonces, ese tipo de desafíos que teníamos antes, esta ley los empieza a corregir, ¿no? O sea, empieza a suceder de que podemos hacerlo en un marco legal acorde. El otro tema gran beneficioso que tiene esta ley, que tienen que pensarlo, es que cuando una multinacional, por ejemplo, y varias tenemos en el sector y varias son socios de la CUTI, establece que dice voy a invertir en Uruguay, pregunta, ¿hay ley de teletrabajo, sí o no? Claro. Y si no hay, el riesgo es mayor. Entonces, si hay riesgo, eso lo traslado a mi fórmula de si invierto o no invierto en el país. Claro. Ese tipo de cosas se modifican. Esa es una fortaleza, ni que hablar de la ley, ¿no? Clara, pero también tiene sus debilidades. Por ejemplo, el senador Bonomi decía el otro día que esta ley mal aplicada puede precarizar el empleo, ¿no? ¿Ustedes ven que eso pueda efectivamente ocurrir? No, yo no lo comparto, pero en definitiva, pensemos, yo estoy representando un sector bastante particular. Nosotros hicimos nuestras propuestas como sector específico, pero a su vez entendemos que hay otros sectores de actividad económica que se ven muy beneficiados por el tema del teletrabajo. No creo que sea así. Primero, recordemos que la ley se aprobó, falta la reglamentación por el Poder Ejecutivo. Sí. Y nosotros hicimos varias propuestas, que no sabemos si van a quedar en la reglamentación o no, de que así como está puesto en la ley que hay mucha cosa que es de acuerdo de partes, también se puede hacer acuerdos que sean por sectores de actividad económica a través de los consejos de salario. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el sector tecnológico a mí me puede servir justamente la flexibilidad, pero en el call center capaz que no, porque el call center, si yo tengo que tener una persona que tiene que cumplir un horario de 9 a 5, va a tener que estar de 9 a 5, yo claro. no puedo tener determinadas cosas. Entonces, se pueden hacer cosas que son de contexto, que son aplicables a todo un grupo, y después cada trabajador podrá hacer el acuerdo de parte. Pero piensen que lo más importante de esto es que hoy la balanza se va hacia el lado del trabajador, es decir, el trabajador es el que tiene hoy más posibilidades de hacer cosas que antes no podía hacer, y bueno, el acuerdo va a ser más beneficioso para él. Por ejemplo, algunos gastos. Pero no puede ir en detrimento del salario del trabajador a su vez, porque si bueno, ahora que trabajas en tu casa. Es lo que pasa, por ley. Pero es lo que pasa en los Estados Unidos. Claro, ¿no? si te vuelven a contratar o si te toman nuevo, pero por ley, en realidad no hay una modificación. Pero esa justamente puede ser la estrategia. Te despido, te recontrato y ojo, te recontrato. Hay continuidad. Claro. O sea, hay continuidad. Si te despido, te contrato, hay continuidad. Es para los nuevos que podría para los nuevos, pero en los Estados Unidos lo que sucede es que si vos vas a seguir teletrabajando, no va a ser el mismo sueldo de como eras presencial, ¿no? Vos querés trabajar en New York, querés trabajar en Manhattan, tenés que estar en Manhattan. Si vas a estar en Colorado para trabajar en Manhattan, vamos a negociar un sueldo nuevo. O sea, no es lo mismo. Eso vos entendés que es que es ahora en este contexto de pandemia o que fue antes de la pandemia. No, ahora. Sí, Leonardo, querías aportar algo vos, ¿sí? No, que es interesante el comentario. En el caso nuestro, como sector de tecnología, en realidad muchos de nuestros trabajadores y colaboradores tienen muchos beneficios, y eso es una de las cosas que incluye la ley, que elimina una zona gris, que es, porque si yo le pago a la persona y le pido que me haga un reintegro y le digo, tráeme la factura de la UTE, pero la factura viene a nombre de un tercero, ¿cómo yo hago para ponerlo a nombre de él? O sea, hay una cantidad de cosas que la ley hoy va a habilitar que no se pueden hacer como estaba antes. Claro. Entonces, deja bien claro que no es un beneficio, por lo tanto, porque si es un beneficio, tengo que tributar para IRAE, tengo que tributar para IRPF. O sea, lo que hace la ley es deja bien claras esos términos y explicita cómo se van a hacer. Claro. En el caso, lo que bien decían es, si hay una relación laboral, las cosas vienen con continuidad, y si hay relaciones nuevas, hoy, piensen en nuestro sector, un sector con desempleo negativo. En realidad, la persona va a decir, sí, puedo ir a la fibra, pensemos que está en un lugar de fibra óptica, la fibra óptica más cara, todas esas cosas, lo va a poner como parte del sueldo, o sea, me va a negociar el sueldo para que sea un poco más alto.
y va a tener otros beneficios. Eso en un contexto de una industria como la de ustedes, que está en buenas condiciones, con buenos salarios, con buenas situaciones. Pero pensando y partiendo de la base de la experiencia de ustedes, que obviamente han sido de los primeros en aplicar esto, pero ver cómo puede ayudar a los demás. Hay dos puntos claves que Pablo Mieres señala como dificultad, ¿no? Y como desafío para el Ministerio al momento de llevar adelante la reglamentación. Por un lado dice, bueno, ¿cómo hacemos los controles? ¿Cómo, como decía Claudia, cómo fiscalizamos cuando no podemos meternos en la casa de la gente? Y por otro lado, ¿cómo se ampara al trabajador si tiene un accidente en su casa en el horario de trabajo? ¿Ustedes cómo han trabajado en ese sentido? ¿Cómo lo han controlado? ¿Cómo han trabajado ahí? El tema de, te contesto empiezo por el final de la pregunta. En el caso de los accidentes laborales es un tema que justamente al no haber una ley, es una zona gris. Claro. No está puesto en la ley, pero sí puede estar puesto en la reglamentación. Entonces hay que esperar a ver cómo se describe, pero sí, efectivamente, lo que acaba de plantear es correcto. En la reglamentación hay que ponerlo, porque si no, ¿estaba trabajando o no estaba trabajando? Es como hay determinados tipos de trabajo que se incluye hasta el traslado al trabajo como parte del accidente laboral. Bueno, pero no se supone que se estipula un horario con el trabajador, se sabe, la empresa sabe de qué horario el trabajador está dedicado a una tarea. No es estricto, no es estricto como hoy, sino que va a pasar de que el trabajador dice, yo tengo que trabajar, en el caso de nuestra industria, que muchos de nuestros trabajos son por proyectos, por tareas, puedo decir, yo voy a trabajar 40, 44 horas, lo que sea el contrato laboral. Vieron que también está habilitado para 48, pero imaginemos el 44, que es el estándar. Si yo tengo que trabajar 44 horas, en mi caso personal yo puedo definir cuándo las hago, si hago 8, si hago 10, si hago 12, me tomo un viernes libre, o justo el jueves tengo una actividad con mi familia y prefiero trabajar solo 4 horas. Esas horas no está determinado por ley que sean declarables o que sean estrictas donde tiene que estar. Podrán estar en una reglamentación, podrá estar en un acuerdo de Consejo de Salarios, pero eso hoy está libre, o sea que el trabajador podría tomar la decisión de hoy trabajo 10, mañana trabajo 8, pasado trabajo 12 y mañana 6. Lo que sí tengo que cumplir es que no me puedo pasar de ese límite de descanso que se estableció por ley. El que se plantea hoy en el Uruguay es un modelo híbrido, no es que las empresas que tengan trabajadores teletrabajando vayan todos a teletrabajar, incluso pueden haber empleados que digan no tengo las condiciones o no quiero hacerlo en mi casa. Desde el sector tuyo, ¿están abiertos a que se pueda dar ese modelo híbrido o van a hacer toda la fuerza para intentar, si les es más conveniente, migrar el 100% al teletrabajo? En realidad va a depender de cada estrategia empresarial. Lo que no hay duda es que hay gente que va a ir a un modelo muy híbrido del estilo de 2 días en el trabajo y 3 en tu casa, 3 en tu casa y 3 en el trabajo y 2 en tu casa. Va a depender de los porcentajes. Algunos van a ir al 20, otros al 25 en oficinas, pero va a haber un híbrido. Lo que no hay duda es que no es obligatorio. Claro. Entonces, si el trabajador dice no tengo las condiciones para hacerlo en mi casa, si ustedes se dan cuenta, yo estoy en mi oficina. Yo no estoy trabajando en mi casa porque no tengo las condiciones, no de trabajo, sino que justamente por la pandemia estamos todos en mi casa. Bueno, somos no tienen más cuartos ya. Claro. En ese caso migraría hacia lo presencial, ¿no? Y ese es el derecho del trabajador. Claro, ese es el derecho del trabajador. O sea, el trabajador dice, si yo ya tenía un acuerdo presencial. Ojo que vieron que estableció también la ley que si hay un contrato laboral que nace como teletrabajo, también puede venir a presencial, pero hay que negociar las formas en el contrato. Claro. Bueno, vamos a esperar la reglamentación entonces, que seguramente va a ir limando todos estos detalles, ¿no? Para hacer que se pueda aplicar la ley balanceadamente. Laurelio, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por permitirnos